Primer lugar de generación. Regina Barrera Flores con un promedio de 97.54. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Ahora, la egresada Regina Barrera Flores nos brindará un mensaje a nombre de los graduados de la generación 71 de la licenciatura en nutrición. Buen día a todos. Muchas felicidades. Ha llegado el día. Somos oficialmente licenciados en nutrición. Esta felicitación incluye un gran agradecimiento a Dios, a nuestros padres y familiares y en la misma jerarquía a los directivos y maestros de esta distinguida facultad. Los invito a hacer un recorrido por los momentos más importantes y significativos que vivimos juntos en la carrera. En el primer semestre nos asustaron con anatomía y fisiología. Era demasiado contenido por entender y estudiar. Nos pedían resúmenes y muchas veces terminábamos escribiendo casi el capítulo completo porque todo se nos hacía importante. Cuando llevamos procesos alimentarios, creíamos que estábamos estudiando ingeniería en alimentos porque teníamos que aprender el método correcto de elaboración de cada alimento. También, ¿cómo olvidar cuando preparamos una porción de fruta en almíbar y lo colocamos en un frasco con tapa sellada, el cual entregamos a la maestra y después de dejarlo unos días en el laboratorio, al abrirlo tenía que sonar el típico plop para comprobar que hayamos utilizado el método correcto de envasado y evitar el crecimiento de microorganismos? Todos estábamos nerviosos durante ese tiempo. En referencia a esto, podemos decir que nos inculcaron un sentido máximo de higiene. Recordé un momento específico en el que nos sentimos súper profesionales y expertos cuando hicimos una visita a un restaurante de comida rápida con una lista de verificación para evaluar el apego a las buenas prácticas de higiene en la cocina y establecimiento. Asimismo, en otra actividad relacionada, compramos una hamburguesa y examinamos la carne para ver si estaba contaminada. Otra memoria que tengo muy presente fueron las prácticas en el laboratorio de dietética. Aprendimos a cocinar y dejar todo limpio en muy poco tiempo. Siempre nos apoyamos entre todos los del salón para acabar de preparar los alimentos que nos tocaban y buscábamos estar con algunas de las personas que más sabía cocinar. Se sentía muy padre la satisfacción de acabar y hacer las demostraciones de platillos juntos. Del mismo modo, recuerdo que en materias como alimentación institucional, proceso administrativo en la restauración colectiva, entre otras, en donde el programa analítico era muy extenso, estábamos muy preocupados por acabar todo a tiempo porque se nos juntaban las evidencias y pías. Por otro lado, una unidad de aprendizaje sumamente significativa de nuestra carrera fue bioquímica metabólica, caracterizada por el estrés de vincular todas las vías metabólicas de los nutrientes. Me acuerdo que al principio que vimos lo del ciclo de Krebs se nos hacía muy difícil y teníamos miedo, pero después, conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta de que eso era lo más fácil y que las siguientes vías eran mucho más complejas. Desde otra perspectiva, durante la carrera, nos pudimos adentrar un poco a lo que pueden sentir los pacientes al recibir un diagnóstico e indicaciones por parte del médico o nutriólogo, como por ejemplo, al atender pacientes diarreales, diseñarles un plan de alimentación específico a sus necesidades y pedirles que lo siguieran, así como al experimentar de primera mano la necesidad de cumplir con un cambio en el peso y composición corporal, seguir un régimen alimentario y aumentar la actividad física en un periodo de tiempo determinado. Todos nuestros esfuerzos y sacrificios en este camino de resistencia valieron la pena. La facultad no solo nos aportó los conocimientos teóricos que un licenciado en nutrición necesita, sino que nos inculcó un sentido de profesionalismo con valores importantes en un profesionista de la salud, como empatía, respeto, integridad, responsabilidad y ética, que nos llevarán a ser exitosos en todo lo que nos propongamos. Igualmente, nuestras habilidades de comunicación, organización, trabajo en equipo y bajo presión, capacidad de manejar los nervios al hablar en frente, se fueron fortaleciendo. Creo que además de todas estas experiencias académicas,
También nos llevamos recuerdos inolvidables con nuestros amigos, compañeros y maestros. Pasamos momentos de incertidumbre, como cuando conocíamos a un nuevo maestro, teníamos que formar equipos o exponer al frente, y al mismo tiempo de felicidad al platicar con nuestros amigos y convivir en el salón y pasillos. Para finalizar, puedo decir que la facultad nos recibió con amor desde el primer día, con buenos deseos y pequeños regalitos por parte de los directivos. Nos faltó la despedida, un cierre normal. Vamos a sentir un vacío, pero al recordar todas las experiencias vividas, incluyendo las buenas y malas, podemos hacer nuestro propio cierre poco a poco. Muchas felicidades, colegas, licenciados en nutrición.